Hola a todos, en este vídeo veremos los tipos de errores y los errores más comunes que se pueden dar a la hora de programar en C++. Dentro de los errores que pueden surgir a la hora de programar en C++, tenemos dos categorías principales, que son los errores de compilación y los errores de ejecución. Los errores de compilación son aquellos que se producen en la fase de compilación, es decir, cuando pulsamos al botón compilar. Estos impiden que tu código genere un programa ejecutable. Estos errores son generalmente el resultado de violaciones a las reglas sintácticas y semánticas del lenguaje C++. Desde problemas más pequeños como la omisión de un punto y coma o utilizar una variable que no ha sido previamente definida, hasta problemas más complicados. Por ejemplo, en este caso, cout hola mundo tiene los signos al revés puesto de cómo tendría que estar cout. Estos signos serían para CI, no para cout. Entonces esto nos va a generar un problema de compilación. Por otro lado tenemos los errores de ejecución, que son aquellos que se producen una vez ya ha compilado el programa exitosamente y se está ejecutando. Estos errores son más difíciles de prever y diagnosticar, ya que se producen bajo condiciones específicas durante la ejecución del programa. Desde violaciones de acceso a zonas de memorias incorrectas, por ejemplo, cuando accedemos a una posición no válida dentro de un array, o hasta errores como errores lógicos que producen resultados inesperados. Por ejemplo, en este caso tenemos una división por 0 que nos va a dejar que el programa compile, sin embargo nos va a dar un resultado que causará un error de ejecución. Aquí tenemos numerador 10 y denominador 0. En el momento que nosotros imprimamos la división entre ambos resultados, nos va a generar un error de ejecución. Bien, ¿y cómo actuamos frente a ellos? Ok, pues con los errores de compilación, como ya hemos dicho antes, el programa no compilará. Y además, en el compilador nos aparecerán una serie de mensajes en rojo que nos indicarán el error que ha ocurrido. Es muy importante que prestemos atención a estos mensajes en rojo, los leamos y, en base a su clasificación, los interpretemos y los solucionemos. Además, en nuestro propio código aparecerá señalada la línea que supuestamente produce el error, aunque puede darse el caso de que no sea esa línea la que produzca el error, sino que sea una de las líneas anteriores la que lo produzca. A partir de lo anterior podremos corregir nuestro error, teniendo en cuenta en qué lugar se encuentra y de qué tipo es, lo cual nos facilitará bastante el trabajo. Bien, y dentro de los errores de compilación tenemos varios tipos. Están los errores de sintaxis, los errores de variables mal declaradas, los errores de mal uso de tipos y los errores de enlace. Empecemos con los errores de sintaxis. En este caso tenemos un código en el que hay una omisión de punto y coma. También tenemos llaves que no cierran las sentencias. Y otro error posible de sintaxis sería, pues, omitir el cierre del paréntesis dentro de una sentencia. Esto nos generaría otro error. Bien, vamos a compilarlo. Y el primer error nos dice expected, coma o punto y coma antes del entero. Y esto es en la línea 6. No es en la línea 6, sino que es en la línea anterior a la que nos muestra. Bien, aquí falta un punto y coma. Pues lo resolvemos poniendo un punto y coma. Luego nos dice la variable b no ha sido declarada. Pero eso no es porque no fuese declarada, sino porque a partir de que se ha generado este error, luego el resto del código pues no está funcionando bien. Vamos a compilarlo otra vez. Bien, ahora nos dice en la línea 8 hay un paréntesis que faltaría para cerrar. Pues cerramos el paréntesis y volvemos a compilar. Y por último nos dice en la línea 12 esperábamos una llave. Vale, porque hay que cerrar el main, le falta la llave. Cerramos el main. Si volviésemos a compilar, nos daría que falta una llave en la línea 13, pero en la línea 13 ya tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Que este if tampoco tiene llave, por lo tanto, al poner la otra llave, ha sido el if el que ha cogido la llave y no el main. Entonces, donde cerraría el if, que sería aquí, colocamos la llave y efectivamente funciona. Como A no es mayor que B, pues no imprime nada por pantalla. Bien, dentro de los errores de compilación tenemos también los errores de variables mal declaradas.
Y dentro de esas variables, de esos tipos de errores de variables mal declaradas, pues tenemos varios tipos también. Por ejemplo, la múltiple declaración de una misma variable en el mismo ámbito. Por ejemplo, en este caso estamos declarando que num1 vale 10 y es entero, y luego declaramos como entero a num1 pero sin asignarle ningún valor. Estamos declarando varias veces el num1 y esto nos va a dar un error de compilación. Luego, aquí estamos utilizando la variable non-declared-variable. Sin embargo, no la hemos definido previamente, por lo cual esto nos va a dar un error, ya que no está declarada. Y por último, llamamos a la función printNumber con una sola variable. Y ahora vamos a ver lo que hace printNumber. Y printNumber requiere dos valores de entrada para poder realizar la función. Sin embargo, nada más que le estamos metiendo un número. Al necesitar dos, esto nos va a dar error, ya que no estamos devolviendo ningún número. Vamos a comprobarlo. Redeclaration of int num, que estamos declarando varias veces número 1. Pues esta parte habría que quitarla para que no diese error. Compilamos otra vez. Non-declared variable. No ha sido declarada en este programa. Vale, pues tenemos que coger y declarar la variable non-declared variable para que obtengamos un valor. Y ahora nos dice, lo que nos está diciendo realmente es que aquí cuando llamamos la función printNumber necesitamos dos números. Ponemos el número 2 y ya debería funcionar bien. Hay una cosa que es que le falta el punto y coma a esto. Y nos está diciendo, falta un punto y coma. Num1 no ha sido declarado. ¿Por qué? Porque no ha sido declarado porque después del punto y coma va esto. Entonces por eso sale este error. Ahora sí debería ir bien. Esto va sin punto y coma, por lo que no estaba dando lo que tiene que dar. Ahora sí, cogemos, imprimimos por pantalla la non-declared variable y el a, que es la función de printNumber. Ahora vamos a ver los errores de tipo, que son unos tipos de errores dentro de los errores de compilación. Y estos son aquellos errores que se producen por el uso de los tipos en las variables. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez el caso de que se define varias veces la variable c. Aquí la ponemos como entero y aquí la ponemos como string. Veamos lo que ocurre. Pues, como podemos ver, hay un conflicto de declaración con el string c. Si nosotros queremos que la variable c almacene hola, este lo tendríamos que quitar porque es un entero y además está almacenando un valor anterior a ese. Bien, el otro error que tenemos dentro de los tipos es operaciones con tipos que no soportan dichas operaciones. Es el caso de la operación de resto. Si los números que utilizamos para la operación de resto son flotantes, nos va a dar un error, como ya hemos visto en otros vídeos. Por lo tanto, esto nos va a dar un error porque no puede soportar esa operación. Para que pudiese soportar esa operación, habría que hacer una transformación de la variable a y de la variable b para que se convirtiesen en números enteros y entonces ahora sí funcionaría. Como podemos ver, el resto de a dividido por b es 1. Perfecto. Por último, dentro de los errores de compilación tenemos los errores de enlace. ¿Y qué son los errores de enlace? Pues hay dos casos principalmente. Uno que es la definición incompleta de una función y el uso posterior, es decir, nosotros llamamos a la función pero no introducimos ninguna función dentro. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Pues generando un error de compilación que va a hacer que nos diga que no hay declaración dentro de esa función aunque la llamemos. Y otro error es utilizar las funciones de manera errónea. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos almacenar en result lo que salga de sumar 5 más 3, ¿no? Sin embargo, la función sumar es void, es vacía, por lo tanto, al integrar el valor dentro de result, tenemos que void no almacena ningún valor. Por lo tanto, para solucionar esto, primero vamos a compilar a ver qué salen los errores. Void not ignore. Pues esta función, como queremos guardar un valor que es entero, tendría que ser entera. Si le damos a compilar, nos sale la función diola no está referenciada, es decir, no tiene ninguna definición. Y lo mismo con la función de sumar, es decir, tienen que devolver algo. Entonces, lo que tendría que poner aquí, pues, un cout, hola, con punto y coma. Y ahora nos refieren a la función sumar, porque tampoco le hemos puesto ninguna función. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es, por ejemplo, declarar una variable que sea z entera y en z
sería igual a x más y. Y como es una función entera, tenemos que devolver un valor. Y ese valor se va a almacenar dentro del result. Entonces ahora sí, y falta un punto y coma aquí, un punto y coma aquí y un punto y coma aquí. Ahora sí funciona, nos da hola y el resultado es 8. Perfecto. Como conclusión, los pasos a seguir para evitar cometer errores de compilación son los siguientes. Revisar las instrucciones, comprobar que su sintaxis sea correcta, declarar las variables antes de utilizarlas, comprobar que las variables con las que estemos operando sean de los tipos correctos y sean compatibles, y por último, declarar las funciones de manera correcta previamente al main. Además, deberíamos de ir compilando poco a poco nuestro programa para comprobar que cada cosa que vamos haciendo es correcta. En el caso de los errores de ejecución, no tendremos un chivato, por así decirlo, como en los errores de compilación, por lo cual la labor de corregirlos será más complicada. Una vez dado lo anterior, cuando obtengamos resultados que no coinciden con los resultados que habíamos supuesto realizando la lógica del programa, nos encontraremos con un error de ejecución. También nos encontraremos con un error de ejecución cuando el programa termine repentinamente sin ser lo esperado y o deseado. Una vez identificado, tendremos que revisar la lógica completa del programa para descubrir cuál es el error que nos está produciendo este error de ejecución y en algunos casos teniendo que modificar gran parte del código. Dentro de los errores de ejecución tenemos también varios tipos, que son los más comunes. El primero de los tipos es la privación de acceso, es decir, acceder fuera de los límites de un array. El segundo tipo de los más comunes son la mala gestión del buffer, que ya hemos hecho vídeos anteriores de eso. Uno de los subtipos dentro de la mala gestión sería el desbordamiento del buffer y el otro el acceso a elementos que no queremos dentro del buffer. El desbordamiento se solucionaría limpiando el buffer y el segundo, que es obtener información que no queremos, sería simplemente utilizando la sentencia cin ws. El tercero de los errores más comunes dentro de los errores de ejecución sería excepción por cero. Y el cuarto de los errores sería la lógica incorrecta del programa que hace que se permita que se ejecute pero que obtengamos un resultado erróneo. Tenemos aquí un programa que tiene varios errores de esos típicos para que veamos los ejemplos. En este ejemplo primero lo que tenemos es un acceso a un índice fuera de los límites del array. El array llega hasta 5, ese es su máximo, lo declaramos aquí, sin embargo el bucle llega hasta menor o igual que máximo, entonces nosotros también estamos cogiendo el 5, por lo tanto estamos accediendo a 6 valores y estamos accediendo a un índice que no entra dentro de nuestros límites. Por lo tanto, el programa se va a ejecutar, como podemos ver, y no genera ningún error de compilación. Sin embargo, nos va a dar un resultado que no es el que queremos. Entonces aquí lo que habría que hacer sería quitar este igual. Por otro lado, tenemos la división por cero, que aquí no va a dar error porque se ha previsto una división por cero y lo que se ha hecho es un if de si división es distinto de cero, sí que se hace la división, pero si divisor es igual a 0, mandamos un mensaje de error. Perfecto. Y por último, un error de lógica, que nos pide aquí que calculemos la suma del 1 al 10. Sin embargo, nosotros solo llegamos hasta el 9 dentro del bucle. Por lo tanto, aquí tendría que ser un 10, porque si no, vamos a obtener un resultado erróneo. Pero el programa sí que va a compilar. Por lo tanto, nos tenemos que dar cuenta del resultado que nos da, si es el esperado o no, para ver si hay un error de ejecución. Compilamos y, como podemos ver, ahora sí que nos da la suma correcta, que es 55. Perfecto. Para evitar los errores de ejecución, lo más fundamental es revisar la correcta lógica del programa, realizar pruebas unitarias de cada cosa que vayamos realizando para comprobar que nos da un resultado esperado y el correcto. Y revisar las sentencias de control para comprobar que su lógica también es correcta. Habría que recalcar que los errores vistos durante este vídeo son una clasificación propia, es decir, no es una clasificación universal. Por lo tanto, habrá más errores que no habremos cubierto durante este vídeo. Espero que este vídeo te haya ayudado a identificar y corregir los posibles errores que vayan apareciendo en tu programa según los vas desarrollando. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.